¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Futuro 360. Comienza el espacio dedicado a la ciencia, a la investigación, a la tecnología y al conocimiento aquí en CNN Chile. Vamos a estar revisando los temas más importantes que hemos seleccionado para ustedes esta semana. Quédense con nosotros. Y vamos a partir con el marco que nos da el Día Internacional de la Mujer, conmemorado este 8 de marzo. Distintas iniciativas han buscado destacar el aporte de científicas a lo largo de la historia. Y acá en Chile, una de ellas es la tabla periódica de mujeres científicas. Fue creada a propósito del Día de la Mujer y La Niña en la Ciencia, la cual releva a investigadoras que han contribuido al desarrollo del conocimiento en nuestro país. Y es que aunque las mujeres hoy son mayoría en la educación superior, siguen siendo minoría en carreras STEM. ¿Qué brechas son las que persisten y por qué esto es clave para conocer el rol de las mujeres en la ciencia? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota, que preparó Camila Sumastre. Tuve la suerte de que la carrera de bioquímica no era masculinizada. Uno siempre es la señorita, es la mijita, no es la doctora. Nadie que me viera y le preguntara a qué se dedica, te diría ella es científica. Largo es el recorrido de muchas mujeres que han optado por carreras científicas en nuestro país. Una brecha de género presente y que en la actualidad se refleja en cifras concretas. Solo 3 de cada 10 seleccionados en carreras STEM en Chile son mujeres. Frente a esta subrepresentación, distintas han sido las iniciativas que han buscado visibilizar a la mujer en la ciencia. Es así que nace la tabla periódica de la Biblioteca del Congreso Nacional. Proyecto realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que este año reconoce a 118 mujeres destacadas en ámbitos que van desde la divulgación científica hasta la academia. Nace principalmente a través de la evidencia científica que nosotros revisamos asociadas a la elaboración de materiales de apoyo para la discusión de las comisiones de género en proyectos de ley que estén asociados a la ciencia y a la situación de las mujeres, ¿no? Y obviamente la brecha de género en las STEM es un elemento muy llamativo desde el punto de vista de los resultados. Las mujeres viven una serie de situaciones que son abiertamente discriminatorias y que complican el desarrollo de sus trayectorias. Definimos trabajar en las 10 áreas de la ciencia conforme a lo que establece el manual de Frascati, que es utilizado también por la OCDE. Definimos estas 10 áreas y definimos algunos criterios que nos permitirían hacer esta selección. Estos criterios han sido mujeres pioneras, o sea, las primeras mujeres que han ingresado a áreas masculinizadas por su naturaleza, digamos, premios nacionales e internacionales, trayectoria académica, mujeres que han contribuido por años a formar a nuevas generaciones en el ámbito de las ciencias. Es así que en su segunda edición se ha destacado en el área de la docencia a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien estudió bioquímica a los 10 años de su creación en la institución. Mientras que en la medicina se resalta a la doctora especialista en enfermedades infecciosas, Claudia Cortés. Siempre pensé que iba a ser ingeniero, como este padre, esa imagen fuerte que tenemos de los padres. Pero tenía esta fascinación con la química de la vida, que es lo que es la bioquímica, que es algo muy lindo, porque comprender los procesos biológicos desde la química, desde la física, desde la ciencia fundamental. Hoy soy full rectora. Levanto y me acuesto cada día pensando en la universidad. Yo me dedico a hacer investigación en VIH, en enfermedades infecciosas en general, pero más específicamente en virus y más específicamente en el virus de inmunodeficiencia humana. Y eso me define mucho, esta idea de estar preguntándose cosas. Siempre tengo preguntas, siempre quiero saber un poco más. Y eso es un poco lo que me define en la vida para muchas cosas. Quiero saber un poquitito más de VIH, quiero saber un poquitito más qué le pasa a mis hijas, quiero saber un poco más de mejorar cosas que voy haciendo. Entonces, eso diría yo que es Claudia. En la astronomía se reconoce a la astrofísica Lorena Hernández García y desde la ingeniería a la doctora en ciencias aplicadas Ariela Vergara. Soy científica y además soy cantante. Soy cantante de reggae, de soul. Yo voy a estar bendecida siempre. Creo que soy la científica más rara que van a ver, por definirme. Yo soy del norte de España, del País Vasco. Nací, crecí, hice mis estudios en España. Después yo me fui a Roma a hacer un postdoctorado y llegué a Chile en 2017, llegué a Valparaíso. Entonces he estado los últimos 8 años en Valparaíso. Toda la investigación que he hecho desde que empecé mi doctorado ha sido de agujeros negros supermasivos.
Un amigo me habla de una carrera muy futurista que implicaba la fusión entre la biología y la computación, y esto fue la bioinformática. Me dedicaba al modelado y simulación computacional de sistemas biológicos, y aquí he venido caracterizando proteínas que interactúan entre ellas con el propósito de investigar complejos que estén involucrados en ciertas patologías. Uno de los últimos proyectos en el que estoy trabajando son bacterias resistentes a antibióticos. Mujeres que han elegido distintos caminos dentro de la ciencia, pero tienen algo en común. Son las barreras que aún enfrentan en sus profesiones por el hecho de ser mujeres. Brechas que se observan en ámbitos culturales, sociales y académicos. Por ejemplo, En los puestos, ¿no? Como que en el doctorado todavía sigue siendo más o menos parejo, en el postdoc todavía más o menos, pero solamente 1 de cada 10 mujeres están liderando proyectos. Entonces se nota cuando uno va subiendo como de rango, ahí se nota mucho más la brecha. Por ejemplo, mujeres y hombres con doctorado, ¿no? Las mujeres ganan un porcentaje significativamente menor. El que los proyectos no consideren recursos para el cuidado tiende, por ejemplo, en periodos, digamos, a las mujeres o buscan postergar la maternidad o finalmente sacrificar su carrera. ¿Cómo acortar esta brecha? Expertas plantean la necesidad de avanzar en políticas públicas que permitan a más mujeres desarrollar su carrera, como la Sala Cuna Universal, promover espacios educativos con igualdad de género y reconocer sus logros en el ámbito científico. Es muy sistémico. Esto, por supuesto que estos programas especiales de incorporación son importantes. También promover la trayectoria de las mujeres dentro de la carrera académica de manera que ocupen posiciones de mucha importancia en las organizaciones, en las instituciones. Y eso tiene mucho que ver con que la sociedad cambie y que los cuidados no estén todos a cargo de las mujeres. ¿Cómo disminuir las brechas? Por ejemplo, dando acceso universal para jardines infantiles. No puede ser que si yo trabajo en una empresa pequeñita no tenga dónde dejar a mi hijo, por lo tanto no puedo trabajar y tengo que renunciar. Y creo que la educación tiene que ser siempre desde muy pequeñito. Aquí tenemos que enseñarles desde los niños chiquitos que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Creo que es muy importante mostrar que es posible posicionar tanto el trabajo de hombres y mujeres en distintos ámbitos. En realidad los hombres y mujeres cumplimos roles complementarios. La misma ciencia ha demostrado que cuando hay más mujeres en equipos de investigación, el resultado es un trabajo más innovador y de mayor impacto. Estas son las voces de algunas de las tantas que han abierto camino en un mundo de hombres, donde no se piden privilegios, sino igualdad de oportunidades. Ni un derecho más, pero tampoco ni uno menos. Durante las últimas semanas, vamos a cambiar de tema, los ojos han estado puestos en los cables submarinos tras la revocación de visas a 3 autoridades chilenas por parte de Estados Unidos. Todo esto puso en el tapete este tipo de infraestructura por las alertas de seguridad sobre el proyecto que busca conectar directamente a Valparaíso con Hong Kong a través de un cable submarino precisamente. La controversia ha escalado a otros niveles. Sin embargo, ¿qué son exactamente estos cables? ¿Cómo operan? Y sobre todo, ¿por qué son tan importantes? Cecilia Orueta nos cuenta la siguiente nota. ¿Cuánto tardas en enviar un mensaje? Apenas un segundo. Pero en este parpadeo, tus datos viajan miles de kilómetros y, aunque no lo creas, bajo el mar, cruzando el océano por cables de fibra óptica. Tras la revocación de visas diplomáticas por parte de Estados Unidos a 3 autoridades chilenas, la conversación se ha centrado en los cables submarinos, por el proyecto que busca unir directamente Chile con China. Pero, ¿qué es realmente un cable submarino y qué ganaríamos con una conexión directa a China? Cuando nos conectamos a Internet, ¿nos detenemos a pensar en la ingeniería que permite la comunicación instantánea con el mundo? Se suele creer que todo funciona a través de una nube de satélites, pero no es así. En realidad,
El 95% del tráfico global de datos viaja por miles de kilómetros de cables submarinos desplegados en el fondo del océano. Los cables de fibra óptica es la infraestructura por donde transita y viajan los datos de Internet. De estos 597 grandes cables de Internet submarinos, todos de fibra óptica, es por donde transita básicamente el 95% de todo el tráfico de Internet del mundo. Actualmente Chile cuenta con 5 sistemas de cables internacionales en operación. A ellos se sumará Humboldt, el megaproyecto previsto para el primer semestre del 2027, que marcará un hito al conectar directamente a Chile con Australia. Además, en Chile hay 230.000 kilómetros de cables dentro del país para facilitar las conexiones interiores. La capacidad de conexión que tenemos hoy día parece seguir siendo suficiente, pero tenemos que ampliarla y en ese sentido se está construyendo el cable Humboldt, que le iba a cubrir, y obviamente este cable está proyectado para 20-30 años. La base de estos cables está en la fibra óptica, hilos de vidrios tan delgados como un pelo que permite viajar la luz a gran velocidad desde un punto al otro. Estos operan en pares simétricos, uno transmite y el otro recibe. Para sobrevivir a daños externos bajo el fondo marino, estos hilos se blindan con capas de acero, cobre y plástico, una armadura diseñada para resistir décadas bajo el mar. El cable en sí mide 0,1 micrón, una manguera, pero de vidrio que cuando tú le pones luz por un lado, se refleja al otro. Esa es una fibra óptica. Normalmente las fibras ópticas operan de a pares. ¿Qué es lo que es a par? Una transmite y la otra recibe. Cada fibra óptica, acuérdate que va recubierta con una protección y de ahí tú lo juntas con otro par y con los pares que sean necesarios, y además le da un recubrimiento, porque esto va a ir en el fondo marino, va dándole una rigidez mecánica para poder ir dejándolo en el lecho marino. Uno de estos cables contempla el proyecto Chile-China Express, una iniciativa que tomó fuerza bajo el actual gobierno y que derivó en la revocación de visas a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos, argumentando un posible riesgo a la seguridad regional. ¿Qué beneficio obtendría Chile con una conexión directa con China? ¿Qué gana Chile? Eso. Gana neutralidad, gana soberanía digital, gana soberanía tecnológica, pero básicamente al tener redes que sean redundantes va a facilitar el tráfico de datos. Lo nuevo y lo que hay que considerar es que no estamos en una dimensión técnica, sino que en una dimensión geopolítica. Por tanto, en el mundo, quien lidera esta conversación siempre son la diplomacia digital, es decir, las cancillerías de los países. Básicamente una conexión adicional era en el fondo tener una autopista más carriles. Esto es igual que una autopista, entonces en el fondo tú le pones más pistas. Ahora, ¿sí van a ocupar todas esas pistas? No, necesariamente porque ya teníamos cubierto. Entonces, lo que básicamente proveía este cable era una conexión directa a China con Chile y de Chile a través de Sudamérica, que hoy día no existe. En América Latina no existen cables submarinos que conecten directamente con Asia. Contar con una conexión de este tipo permitiría reducir la dependencia de rutas intermedias y abrir oportunidades de desarrollo tecnológico en la región. Actualmente toda la comunicación de no solo de Chile, sino de América Latina, pues viaja hacia Estados Unidos y de aquí entonces es que va hacia Asia y el Pacífico. Cada salto adicional agrega latencia y esos milisegundos o esos pequeños slots de tiempo pueden ser críticos para algunas aplicaciones. Esto me permitiría tener una ruta física más directa que me ayude a reducir la latencia y por supuesto que me aporte toda esta resiliencia y toda esta redundancia. Sin duda este tema ha dejado de ser solo técnico y ha pasado a ser un tema político. Mientras, vale la pena entender cómo funcionan los procesos que realizamos a diario para conectarnos, porque dependemos de estos cables que viven bajo el mar. Nos vamos a nuestra sección de animales fantásticos. ¿Sabían que en el mar también existen ovejas? Pongan atención al siguiente nombre muy particular. Se trata de la Costaciela kuroshimae, más conocida como oveja de mar, y que es nuestro ser fantástico de la semana. Esta no es una selección aleatoria porque, además de tener un aspecto muy curioso como el que ustedes están viendo en pantalla, tiene también una capacidad biológica que es única. Son llamadas ovejas marinas primero porque su cara parece el rostro de una oveja salida de una película de animación, pero además cuenta con muchas protuberancias en su espalda que parecieran ser como una especie de lana verde marítima,
que va completando así el aspecto ovino por el cual le han puesto este nombre. Esta tierna y hermosa especie de molusco gasterópodo mide apenas 1 centímetro de longitud. Es chico y tiene una habilidad muy especial. Obtiene energía del sol al igual que las plantas, lo que la convierte en uno de los pocos animales del mundo que son capaces de hacer fotosíntesis. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cuando se come las algas, no destruye los cloroplastos, que son las partes de las plantas que usan la luz del sol para hacer alimento. En lugar de digerirlos, los guardan dentro de su cuerpo y los mantienen funcionando. Un fenómeno biológico fantástico conocido como cleptoplastia, que significa literalmente el robo de plastos. Gracias a esto, entonces, los cloroplastos siguen haciendo fotosíntesis dentro de la babosa y producen azúcares que le dan energía. Así, entonces, esta oveja marina no solo se alimenta de las algas que come, sino que también obtiene energía extra del sol. Y eso les permite vivir y reproducirse incluso en lugares donde hace muy poco había poco alimento. Algunos pueden sobrevivir durante meses, casi solo gracias a este proceso de la fotosíntesis, como recargadas por energía solar. Es una capacidad muy acorde a estos tiempos de uso de energías renovables, ¿no? Sus ceratas o extensiones verdes, esa parte que ustedes ven por encima, además de darle este particular aspecto lanudo que nos recuerda a las ovejas, le proporciona también un camuflaje perfecto entre las algas, reduciendo la presión de la depredación en el mar, gracias a que sus depredadores las confunden con algas y no con ovejas, obviamente. También actúan como pequeños jardineros al alimentarse exclusivamente de algas, funcionando así como un regulador biológico al evitar que éstas crezcan de forma descontrolada y compitan por espacio y luz con los corales, lo que ayuda a mantener la salud y la resiliencia del arrecife. Sin duda es una especie que nos recuerda que la naturaleza siempre encuentra formas sorprendentes de adaptarse, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden esconder estrategias extraordinarias para sobrevivir y contribuir al ecosistema. Con esta información nos vamos a ir a una pausa. No se vayan, al regreso volvemos con la entrevista de hoy en Futuro 360. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360 por las pantallas de CNN Chile. Como una verdadera hazaña ha sido definido el trabajo que han llevado adelante un grupo de astrónomos que tenían como misión el gran desafío de englobar toda la suma del conocimiento acumulado sobre el comienzo del universo. Imagínense lo que eso significa. Son años y años de investigación sustentado en el trabajo de otros antecesores que tenía que sintetizarse de la manera más precisa posible, pero también tratando de proyectar lo que será el trabajo y los desafíos que tiene la astronomía. Un área de la ciencia donde nuestro país puede jugar un rol fundamental. Y quien encabezó este trabajo además es un chileno y está con nosotros aquí en el estudio de Futuro 360. Nos acompaña Rodrigo Herrera Camos, director del Núcleo Milenio de Galaxias y académico de la Universidad de Concepción. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esto suena a un verdadero trabajo titánico de poder llevar a un artículo publicado en una revista especializada, por supuesto, todo este conocimiento acumulado. ¿En qué consistió primero ese desafío, Rodrigo? Sí, es difícil. Lo que pasa es que la astronomía está viviendo una revolución, ¿verdad? No solo porque tenemos telescopios espaciales como el James Webb, sino porque desde Chile tenemos observatorios que nos permiten ver las galaxias cuando recién se formó el universo. Y todo ese conocimiento tiene que ir de alguna manera fluyendo para establecer una base para que sigamos haciéndonos qué preguntas quedan abiertas, qué rincones del universo por explorar, qué cosas por descubrir. Entonces es súper importante que de tiempo en tiempo, como comunidad astronómica, podamos juntarnos, ¿verdad?, a nivel internacional y podamos decir hasta aquí hemos llegado y este es el nuevo desafío, esta es la nueva gran pregunta abierta que tenemos que contestar. Y eso pudimos liderar desde Chile, porque como tú sabes, la astronomía aquí es súper importante. Y este es un artículo que se publica en una revista especializada, ¿cierto? Exacto, una de las revistas más prestigiosas, que es la revista Nature, que precisamente da esta vitrina o este soporte para que
la autoridad, por así decirlo, Sí. para que nosotros podamos decir, mira, esto es lo que hemos encontrado y en esta dirección tenemos que ir. Ajá. Y en esa dirección, la buena noticia, lo que me pone muy contento, Sí. es que Chile es protagonista. Claro que sí. Cuando estudiaba para la entrevista, lo primero que se me venía a la cabeza era cómo es posible sintetizar toda esa acumulación de conocimiento sobre la historia del universo. Es difícil. ChatGPT no. Una broma. No, es difícil. Quizás hecho una mano, ¿no? La inteligencia artificial. No, sí, pero la forma que lo hace, y eso es lo que me gusta, es la componente humano. Tienes que juntar a los protagonistas que están liderando estas investigaciones y que están en todo el mundo. Y eso es lo lindo de la ciencia. La gente de repente tiene esa imagen del científico encerrado en su laboratorio, ¿verdad?, con la bata blanca. Cierto. Pero la verdad es todo lo contrario. Y lo lindo es que todo este artículo en realidad nace de una reunión que hicimos en Holanda con astrónomos y astrónomos de todo el mundo, donde precisamente fuimos capaces de ir diciendo, mira, yo hice esto, yo aporté este trocito, yo este pedacito de conocimiento. Y entre todo eso tú vas armando este castillo, que es la publicación final. Tiene esta componente humana de colaboración en un mundo en guerra. Es bastante importante. ¿Cuántos científicos participaron en esto? En esta reunión fuimos 50 científicos Ajá. y de esos 50, 5 terminamos escribiendo el artículo que al final yo lideré como primer autor. Qué difícil sintetizar todo eso, ¿no? Es difícil. Para mí fue súper interesante porque implica saber de muchas cosas. En la ciencia generalmente uno se va haciendo especialista en algo cada vez más específico y en mi caso me tocó aprender bastante. Pero es un reconocimiento también a que desde Chile sobre todo somos capaces de poder juntar todas estas áreas, ¿verdad? Y publicar artículos de esta naturaleza. ¿De qué manera estructuraron ese trabajo? ¿Cómo se elaboró esta síntesis de todo ese conocimiento acumulado para entender el origen del universo? En la práctica lo que tú haces es, en el fondo, igual que en el colegio, grupos pequeños, astrónomos conversando con astrónomos, que es súper interesante porque estamos hablando de los gigantes, los titanes, los padres de la astronomía en muchas cosas, y tú dices, ok, ahora necesito que se junten en grupos pequeños a discutir y de repente sentía que me iban a tirar el computador por la cabeza, ¿verdad? Como, ya estoy muy viejo para hacer esto, pero no, la mejor disposición. Y de todas estas conversaciones nace precisamente esta síntesis que es la que está publicada, que ¿por qué lo hacemos? Porque sirve como un referente, porque así toda la comunidad que no participó de esto sabe dónde estamos y la comunidad que estudia planetas, los que estudian estrellas, los que estudian cometas, saben qué es lo que estamos haciendo nosotros, los que estudiamos galaxias. Eso también es súper importante. En esta línea de tiempo, ¿dónde está situado ese origen del universo? ¿Dónde comenzaba ese trabajo de ustedes? Bueno, el trabajo de nosotros como para la publicación. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, esto fue una reunión que tuvimos en diciembre del 2024, imagínate, en un centro que se llama Lorentz, en Holanda, que es precisamente hecho para juntar gente de todo el mundo a conversar de ciencia. Claro. Lo cual es una tremenda oportunidad. Ajá. Rodrigo, hagamos un poco aprovechemos el espacio para hacer un poco de pedagogía también. ¿Qué es lo que sabemos hoy día del inicio del universo? Estaba esperando, esa es la pregunta interesante en el sentido de que lo que sabemos hoy en día es mucho más de lo que sabíamos 3 años atrás, antes de que el telescopio James Webb estuviera en el espacio. En 3 años hemos avanzado Por eso muchísimo. había que juntarse, porque esto es una verdadera revolución. Porque cuando tú, con este telescopio espacial, el James Webb, y el telescopio ALMA desde Chile, tú tienes una combinación súper poderosa. Con ALMA ves estas nubes de gas frío donde nacen las estrellas. Con el James Webb ves las estrellas que nacieron. Y cuando combinas los dos, empiezas a entender todo el ciclo de nacimiento de las estrellas. Lo interesante es que estamos hablando de las primeras estrellas. Nuestro Sol tiene 5.000 millones de años. Estamos hablando de estrellas cuando tenían millones de años, que suena súper viejo, ¿verdad? Pero para una estrella, millones de años es ser súper joven. Entonces, cuando tú combinas estos telescopios, puedes mirar tan atrás en el tiempo que tú estás viendo cómo se forman las galaxias. ¿Y cómo ves atrás en el tiempo? ¿Qué es lo Porque que la están luz se observando demora en llegar a nosotros. Entonces, como la luz viaja a una velocidad finita, lo que yo estoy viendo es cómo se formaron las estructuras del universo 12.000 millones de años en el pasado. Entonces, es súper lindo. En el fondo estamos estudiando los comienzos. Claro que sí. Y en estos 3 años, gracias a esta revolución, como la defines tú, ¿cuál ha sido el cambio más importante de la forma en la que comprendemos ese origen del universo? Lo que estamos entendiendo es que el universo se formó, las galaxias, que son estas estructuras básicas del universo, se formaron mucho antes de lo que esperábamos, mucho antes de lo que creíamos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un bulbo, tiene un disco, rota, es hermosa, está ahí, parece una isla en el universo. El comienzo fue mucho más caótico y nosotros pensábamos que esa época de caos, de choques, de galaxias,
había durado mucho más tiempo y hoy día descubrimos que hay galaxias que están ya formadas mucho más temprano y con elementos químicos súper importantes, nitrógeno, oxígeno, carbono, que se formaron mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Y ahí viene esa conexión ya con el origen de la vida, el origen de los planetas, que es súper linda y que uno la puede empezar a hacer con estos telescopios. Y en esa línea, el saber que se formaron mucho antes, ¿qué cambia de la forma en la que entendemos entonces el funcionamiento del universo? Cambia porque hasta el momento lo que tenemos para entender cómo se formó nuestro universo son modelos. Son generalmente ecuaciones que tú puedes modelar y simular cómo se formó el universo. Y después tú obtienes observaciones y comparas. Estas observaciones desafían nuestros modelos. Estas observaciones demuestran que tenemos en muchas cosas hay que ir replanteando, por ejemplo, la formación de los elementos químicos. ¿En qué minuto surgieron? Cuando el universo se formó, era hidrógeno, helio y litio. Y nada más. No había más. No había más. Todo lo demás se tuvo que formar. Entonces, ¿en qué minuto se formó? ¿De qué forma? ¿Con qué cantidades? Todo eso podemos aprender cuando miramos atrás en el tiempo cómo se formaron las primeras galaxias. Y estos avances tecnológicos, como el telescopio James Webb, por ejemplo, nos permiten tener acceso a esa información. Exacto. Pero necesitas también ALMA, por ejemplo, que está en Chile. Necesitas esa combinación, esa sinergia. ¿Por qué es necesario? Porque al final, cuando se forma una estrella, ya es el resultado final de una nube de gas frío, muy frío, que colapsó y formó esa estrella. Y esa nube solamente la puedes ver con el telescopio ALMA en el norte de nuestro país. Oye, Rodrigo, me imagino, y quizás estoy equivocado, pero que esta es una ciencia en donde no hay un punto definitivo, un punto final. Todo este conocimiento que ustedes han sintetizado en este artículo puede que el día de mañana vaya cambiando también en la medida que haya otras tecnologías que nos permitan descubrir otras cosas. Por supuesto, y por eso este tipo de artículo es tan importante, porque es como poner una posta, es como decir, hasta aquí llegamos y esto es lo que sabemos, y te hace también pensar cuáles son las grandes preguntas que quedan por contestar, como dices tú. Y viene una nueva generación de telescopios, donde Chile es protagonista, el Extremely Large Telescope, telescopio extremadamente grande, que va a tener un espejo de 39 metros. Y eso de nuevo va a ser otra revolución que viene en 5 años. Y va a ser otro salto ese salto va a ser tan grande como cuando Galileo tomó su telescopio y vio las lunas de Júpiter. Así de grande va a ser para la humanidad, desde Chile. Y entonces ahí es donde viene, ok, esto no para. Y eso me motiva tanto como astrónomo, pero ¿verdad? Claro Hay que seguir sí. y seguir. Claro que sí, y pareciera que los avances tecnológicos ya nos van permitiendo cambios que son más exponenciales, digamos, en las capacidades que tenemos. En las capacidades que tenemos y sobre todo ahora que tenemos las herramientas de inteligencia artificial que también nos permiten poder procesar grandes cantidades de datos para todos estos estudios en que tenemos millones de galaxias que estamos observando, es una combinación súper poderosa. Sí. Rodrigo, y el tener más claridad, ahora ya sistematizado este conocimiento respecto a cómo comienza el universo, ¿permite definir mejor también qué cosas no sabemos exactamente? Exacto, esa es la gracia, de que sabemos lo que no sabemos y por ende te permite planificar qué necesitamos en el futuro para saber esto. Todos estos telescopios, el James Webb, el telescopio extremadamente grande, fueron décadas y décadas de planificación. Claro. Entonces, hoy en día estamos planificando los telescopios del 2050. Entonces, tú tienes que, con las preguntas que identificas hoy, decir qué telescopio tengo que construir para poder contestar estas preguntas el 2050. ¿Y qué preguntas, por ejemplo, son las que quedan ahora al alcance de la mano? Todavía, por digamos, ejemplo, no somos capaces de entender cómo se formaron los primeros agujeros negros, cómo se formaron las primeras estrellas. Con el James Webb pareciera que estamos viendo la segunda generación de estrellas, los hijas de las primeras estrellas. Y si lo quieres aterrizar un poco, en el fondo, me imagino que quizás la gente en la casa se puede preguntar, ¿y de qué me sirve esto, verdad? Porque al final esto es importante, porque la vida que nace de la combinación de todos estos elementos químicos, de todas las reacciones, etcétera, tiene su origen cuando estudiamos las primeras estrellas, cuando estudiamos los comienzos del universo. Entonces va a llegar un punto en que vamos a poder empezar distintas áreas de la ciencia también, a poner todas las piezas del puzzle juntos y empezar a entender cómo nació todo. Ahora, yendo al origen del universo, ¿tenemos más claridad respecto a cómo se produjo ese proceso hoy día? Tenemos más claridad de cómo nacieron los primeros objetos en ese universo joven. Si quieres ir realmente al comienzo del universo, ahí ya hay que saltar al área de la cosmología, que tiene sus propios desafíos y que también es un área que estaba creciendo mucho. Nosotros estamos un paso más adelante en el tiempo. Cuando ya se formó el universo, la gran pregunta, ¿y cómo se formó la Vía Láctea, nuestra galaxia? ¿Cómo nació?
Hoy en día es un disco hermoso con miles de millones de estrellas, pero en algún minuto no lo era. ¿Cómo era, verdad? Es como revisar fotos de cuando eras bebé. En el fondo queremos saber eso, queremos ver la foto de nuestra galaxia cuando tenía un mes de vida. Y eso nos podría dar más información y despejar el panorama respecto a lo que está pasando en otros planetas, por ejemplo, y entender mejor esos otros planetas aquí en, Exacto, en ¿no? el sistema solar. Porque nos permite entender en el fondo la composición química, de cómo están hechos los planetas de nuestro sistema solar y de cada estrella de nuestra galaxia, está asociado a cómo nació esa galaxia muy atrás en el tiempo. Claro. Entonces, al final del día, cuando miramos los comienzos del universo, de alguna manera estamos entendiendo lo que vemos hoy con nuestras misiones espaciales. Sí, por supuesto. Y el entender el hoy de esos planetas, por ejemplo, ¿por qué es importante para los desafíos que tenemos hacia adelante nosotros como humanidad? Es importante, primero, porque si conocemos los planetas podemos saber si hay vida. No podemos descartar que hay vida en el sistema solar. Muchas veces uno piensa vida en otras estrellas, pero podría ser que hay vida en nuestro propio sistema solar. Eventualmente. Y en una vista quizá un poco más catastrófica, planetas donde pudiéramos ir a vivir después de que la Tierra ya no sea habitable. O sea, también siempre va a estar, ¿verdad?, esas ganas de como humanidad decir, ¿y si algún día nos tenemos que ir de la Tierra? Muy Elon Musk. Espero que podamos cuidar nuestro planeta y no lleguemos a ese punto. Rodrigo, hablemos del rol de Chile en todo esto. Por supuesto. No es casual que desde acá tú hayas tenido que coordinar este trabajo para sintetizar todo este conocimiento. Está jugando Chile un rol súper importante desde hace mucho rato en la astronomía. ¿Cuál es ese rol? El rol de Chile es súper importante desde un punto de vista de capacidad de observación. El 60-70% de los observatorios y de la capacidad de observación está en el norte de Chile. Y eso inmediatamente nos pone como protagonistas de entrada. Pero junto a eso está todo el capital humano, todos los astrónomos y astrónomas que trabajamos en Chile, que estamos liderando esta investigación de frontera. Entonces, Chile tiene y va camino con la construcción de este telescopio extremadamente grande a convertirse en la capital mundial de la astronomía, si es que no lo somos ya en este minuto, y por eso es que el rol es clave. Pero no es solo, entonces, como tú dices, una herramienta Chile, sino que los astrónomos chilenos están trabajando en torno a este ecosistema y están generando conocimiento. Por supuesto. O sea, el hecho de que haya podido publicar este artículo es un reconocimiento a la ciencia que estamos liderando desde Chile. No es solo un resumen de lo que han hecho los extranjeros. Este resumen nace de lo que ya estamos liderando desde Chile. Y lo entretenido e interesante de Chile es que el 10% del tiempo de observación de los telescopios en Chile es para la comunidad trabajando en Chile. Y eso te da la oportunidad de poder hacer proyectos de investigación que son revolucionarios, novedosos, tomar más riesgos que el colega alemán o el colega australiano que no tiene ese acceso privilegiado. Claro. Y eso hace que la comunidad chilena se pueda destacar a nivel mundial en la astronomía. Ahora, ¿por qué es importante para Chile en particular el desarrollo de esta capacidad de observación, pero también el desarrollo de conocimiento? Porque en Chile cuesta hacer ciencia, es difícil. Si miras la inversión en ciencia en Chile del GDP, del Producto Interno Bruto, estamos mucho más abajo que los países de la OCDE con los que nos encanta compararnos. Pero la astronomía, al tener esta inversión extranjera, nos demuestra lo que ocurre en Chile si pones dinero en hacer avanzar la ciencia. Y lo que demuestra es que el capital humano, las universidades, la capacidad de formar este potencial, esta gente altamente entrelada, existe, la capacidad intelectual existe, las redes existen y podemos ser muy exitosos. Entonces yo creo que es un área de la ciencia que está brillando, pero que demuestra que todas las otras áreas de la ciencia podrían brillar si tienen este apoyo detrás. Claro. Lo último, Rodrigo, ¿es un área estratégica, a tu juicio, para nuestro país, el de la astronomía? Completamente, porque en el fondo la astronomía no es solo la investigación, también es el desarrollo de tecnología, ¿verdad? No son solo astrónomos, son ingenieros, son técnicos, y se está desarrollando nueva tecnología que después termina en nuestros teléfonos, que termina en el GPS, que termina en los láser, etc. Entonces no es solo investigación, no es solo conocer el origen del universo, es también desarrollar tecnología que después los va a impactar a todos. Y eso es algo que falta en Chile y no podemos perderlo. Y tener esa discusión es súper importante a la luz de los cambios tecnológicos tan acelerados que estamos viviendo también. Exactamente. ¿No? Y de las oportunidades la astronomía es, en ese sentido, una excelente oportunidad para el país, para crecer, liderar y proyectarse en un área de la ciencia. En un país que no invierte tanto en ciencia, creo que eso hay que conservarlo y protegerlo. Rodrigo, gracias por haber venido al estudio de Futuro 360 y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Antes de irnos a la pausa, vamos a cambiar de tema porque la perimenopausia es sin duda un proceso silencioso pero crucial que atraviesa la mayoría de las mujeres. Sin embargo, hay formas de prepararse ante esta etapa. ¿Quieres saber cuáles son? En la siguiente cápsula de La Ciencia en Ti, Macarena Morales nos cuenta. Hoy vamos a hablar de un proceso y una etapa que es normal para todas las mujeres. Fíjense que está documentado que no todos los mamíferos experimentan la menopausia. La mayoría de ellos son fértiles durante toda su vida. Sin embargo, en los seres humanos la historia es distinta. Aquí te explicamos qué es lo que le pasa a tu cuerpo y cómo llegar de mejor manera preparados para la peri y la menopausia. La menopausia es una etapa natural marcada por la última menstruación. Eso es, documentado un año después, si es que no vuelve a haber periodo menstrual, esa entonces es la menopausia, pero viene antecedida por un periodo llamado la perimenopausia. Poco se ha hablado de este proceso y de esta etapa que acompaña a todas las mujeres. Se ha mantenido en silencio y muchas mujeres han tenido que cargar con los síntomas y muchas veces con el estigma de un proceso que es completamente natural. Y aquí te lo vamos a explicar. La perimenopausia es el proceso de transición hacia la menopausia. Puede durar meses o incluso años. Algunas mujeres puede durar 8 años o incluso algunos meses. Y la mayoría de ellos viene acompañado con algunos síntomas y que gracias al estilo de vida podemos incluso mejorar. Durante este proceso, el cuerpo empieza a experimentar ciertos cambios. Los ovarios empiezan a variar en la cantidad de hormonas, progesterona y estrógeno que producen y liberan. Esto impacta en los síntomas asociados. Vamos a detallarlos. Uno de ellos y los más comunes es la irregularidad en el ciclo menstrual. Muchas veces en este periodo nos saltamos algún proceso ovulatorio y eso hace que los ciclos sean más cortos o bien más extensos y que el flujo también menstrual pueda variar. Algunos de los signos más visibles es que esto puede impactar en la calidad del sueño, en los dolores articulares, en el cansancio, en los sofocos y mucho más. Ahora la pregunta clave y relevante: ¿podemos prepararnos para la menopausia y la perimenopausia? La respuesta es sí. Una de ellas es llegar informadas y alejadas de todos los estigmas, entendiendo que envejecer también es un privilegio. El poder estar preparadas para este momento pareciera ser clave, porque disminuye la cantidad de hormonas y esto impacta en nuestra salud ósea. Por lo tanto, fortalecer los músculos pareciera ser una clave, un indicador de llegar de mejor manera. Recordemos que a partir de los 40 empezamos a perder significativamente masa muscular. Por lo tanto, las invito, el trabajo de fuerza no es negociable para estar mejor preparadas. Por otro lado, mejorar la dieta, vitaminas, proteínas de buena calidad es otra de las llaves para llegar bien preparadas a esta etapa de la vida. Lo más importante es que la ciencia ha avanzado y hay terapias complementarias que pueden ayudar a enfrentar este proceso que es único y que es individual para cada mujer. Lo importante es hacer de fácil acceso todas estas terapias y, por supuesto, ser responsables con nosotras mismas y acudir al control con la especialista o el especialista que nos puedan acompañar en este proceso que es natural y que todas queremos sea alejada de cualquier tipo de estigma. Este es otro dato más de La Ciencia en Ti. Ya estamos de vuelta. Seguimos con la siguiente parte de Futuro 360 aquí en CNN Chile. Y les vamos a contar a continuación sobre lo que ocurrió el pasado 1 de febrero. Comenzó a operar el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas, el SBAP, inaugurando así la institucionalidad que se hará cargo a partir de ahora de la conservación y también de la protección de la naturaleza en Chile. Sus desafíos son muy grandes, como ustedes pueden suponer. Busca, por ejemplo, agrupar todas las áreas protegidas del país en una sola institución, además de hacer parte de esto a los privados y a las distintas industrias para que se hagan responsables también de su entorno. ¿En qué consistirá este primer año de implementación? Es lo que vamos a revisar en la siguiente nota.
A tan solo 30 kilómetros de Santiago aparecen los primeros cordones montañosos de la Cordillera de la Costa, hogar de una naturaleza única de nuestro país, como zorros culpeos, cóndores o peumos. Es el monumento natural Quebrada de la Plata, en Maipú, un área protegida que pertenece a la Universidad de Chile y que cuenta con más de 1000 hectáreas. Destaca por su invaluable naturaleza y servicios ecosistémicos. Además, es la primera área protegida privada en incorporarse al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como SBAP, organismo que inició sus operaciones el 1 de febrero de este año. Todo eso que nos identifica tanto como país, que son nuestros paisajes, nuestros bosques, nuestras praderas, nuestra fauna, las ballenas, los cóndores, todo eso es objeto de atención del SBAP. A eso se dedica, a preocuparse de proteger ese conjunto de elementos, ecosistemas, especies, están a cargo del SBAP. SBAP es el organismo encargado de gestionar, administrar, conservar y fiscalizar la biodiversidad a lo largo de Chile. Una tarea que antes estaba repartida en 5 ministerios y que ahora funcionará en tan solo un organismo. Un camino que no fue fácil. Su tramitación duró más de 10 años y en 2023 fue aprobado en el Congreso. Desde allí, sus funciones han sido de implementación administrativa, con tareas como nombrar a sus autoridades y constituirse en ciertas regiones del país. Esto estaba ya, diseñado desde el año 93, cuando se promulga la Ley de Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300. Y es el servicio que viene a completar la institucionalidad ambiental, que era Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, Tribunales Ambientales y Servicio de Biodiversidad. En 2026 inició sus operaciones. Fue en febrero cuando el servicio entró en marcha con una serie de tareas fundamentales. Una de las principales es el traspaso de áreas protegidas al servicio. Estas serán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dependiente del SBAP. Y lo que establece la ley es un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ¿qué es lo que hace? Toma el conjunto de áreas protegidas del Estado que ya tenía el país, vale decir, parques marinos, todas las áreas protegidas terrestres que son tan conocidas, ¿no es cierto? Bienes nacionales públicos, protegidos, perdón. Todo ese conjunto lo toma y lo integra en un solo sistema. Antes eran en sistemas separados. Áreas marinas, acuáticas, terrestres, privadas o públicas serán parte de este sistema. No solo se agruparán en un único organismo, sino que la ley establece nuevas categorías de conservación. Antes existían 11 figuras de conservación y ahora solo serán 6, basadas en los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Reserva de Región Virgen, los parques nacionales y los monumentos naturales son las categorías con mayor nivel de protección. En ninguna de ellas se permitirán concesiones productivas. Asimismo, existirán las reservas nacionales, las áreas de conservación de múltiples usos y las áreas de conservación de pueblos indígenas. Estas sí permitirán actividades productivas, siempre y cuando sea conforme a la sostenibilidad del área. Todas las categorías incluyen áreas terrestres y marinas y el proceso de traspaso se llama homologación. Y básicamente lo que se hace es estandarizar las categorías en aquellas más relevantes y que cumplen todas su mismo rol. O sea, antes estaban los parques nacionales y los parques marinos, parques nacionales ambas. Y así se va homologando y estableciendo categorías únicas. ¿Qué es lo que hace el SBAP? Revisa todo lo que tiene el país y revisa el estándar internacional y en general opta por las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UISN. Proceso de homologación que tendrá un plazo de 5 años, donde el servicio entrará en conversaciones con las distintas instituciones que administran áreas protegidas para llevar a cabo el proceso. Uno que también estará abierto a áreas protegidas privadas, que se integrarán al servicio. Hay un planteamiento del propietario o propietaria respecto a qué piensa, qué categoría debería ser, y hay un informe del servicio, que esto se envía al Ministerio de Medio Ambiente, hay un informe del servicio que dice, mire, visto los antecedentes que tenemos enfrente, consideramos que esta área debe ser tal categoría. Se le informa al propietario de tal modo de ver si hay alguna visión distinta. El rol de los privados es muy relevante también considerarlo. Y junto, digamos, esa colaboración público-privada en este sistema va a ser clave para tener un sistema más robusto
que proteja mejor nuestra biodiversidad y que genere un mayor bienestar a todas las personas, a nuestra capacidad económica también, etc. Exención del impuesto territorial mientras se cumpla con el plan de manejo del área o participación gratuita en programas de formación para guardaparques son algunos de los incentivos que tendrán los privados que se unan a este sistema. El objetivo es tener un manejo conjunto y robusto de la biodiversidad con miras hacia la conservación y el desarrollo. Se abre un camino importante en general que hay en la normativa nacional e internacional para estas áreas que en el fondo están contribuyendo a un objetivo general de la sociedad chilena, pero que hasta el día de hoy era un predio común y corriente y que tenía que pagar impuestos y que no tenía ningún apoyo, no tenía un reconocimiento. Al ser homologados van a tener un reconocimiento como áreas protegidas. Desde este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Chile tiene una oportunidad muy grande, estratégica, en darle un mayor impulso a su industria de turismo. En Chile hay un porcentaje importantísimo de visitantes que vienen a Chile por la valoración de su naturaleza. Nuestras áreas son únicas, reconocidas a nivel mundial. Y como siempre, para que la ley sea implementada requiere de una serie de reglamentos que aún están pendientes de publicarse. Algunos de ellos dictan temas importantes para la gestión de las áreas como planes de manejo, compensaciones de biodiversidad, clasificación de ecosistemas amenazados, entre otros. Desde el SBAP aseguran que han habido distintos cuellos de botella en estos documentos. Ahora, el Ministerio ha tratado de hacerlo más rápido que ha podido, pero esto está cruzado también porque pasan por consulta indígena, pasan por consulta pública después. Se está tratando de avanzar lo más rápido posible, pero estamos sometidos también al proceso propio de un proceso reglamentario. Desde el servicio también destacan que sus tareas prioritarias durante este primer año serán monitorear el traspaso de áreas protegidas, crear un inventario de humedales a lo largo del país y terminar de constituir el servicio en todas las regiones de Chile. Desafíos que el SBAP tendrá que enfrentar junto a las nuevas autoridades medioambientales del gobierno entrante. Que el gobierno que entre, digamos, tenga los técnicos necesarios, los recursos necesarios, que no se abandone este tema, sobre todo porque estamos en esta crisis climática, ecológica, que la verdad es que tiene que ver con lo que vamos a ver nosotros también. Esto no es un problema de las próximas generaciones, es un problema actual. También queda pendiente la definición de sitios prioritarios. Estas son áreas que, si bien no cumplen con todas las características para ser protegidas, tienen alto valor en biodiversidad, como singularidad ecológica o ser hogar de especies en peligro de extinción. Por lo tanto, cuentan con medidas de conservación específicas para lo que se busca proteger, como por ejemplo un humedal. Estas tendrán que dictarse y podrían cambiar las condiciones para que distintas actividades productivas operen en estos lugares. Son tan solo algunos de los desafíos de una implementación que tiene varias etapas, pero un objetivo claro: cuidar la naturaleza. Nos vamos ahora a revisar algunas de las noticias más importantes de esta semana. ¿Sabías que en Chile menos del 20% de los trabajadores en tecnología son mujeres? Bueno, para cambiar esta realidad, el Club de Innovación y Corfo Metropolitano lanzaron el programa Santiago Prisma STEM y que entrega 50 becas 100% gratuitas para convertir ideas científicas en negocios reales. Esta iniciativa busca convertir así el talento femenino en un motor de competitividad para la región metropolitana, enfrentando directamente la brecha de género en la industria. A través de 7 módulos prácticos, las participantes van a trabajar habilidades clave como validación comercial, estrategias de escalamiento y comunicación para inversionistas, acompañadas por una red de mentores que son expertos en innovación. Las postulaciones están abiertas en prismastem.cl hasta el 20 de marzo próximo. Es sin duda una oportunidad estratégica para que el liderazgo científico femenino genere un impacto económico y social que sea sostenible también en todo el país. Vamos a otro tema. Los planes de volver a pisar la Luna por parte de la NASA vuelven a posponerse. En un giro estratégico, la agencia anunció cambios drásticos en su calendario para asegurar que el regreso de la humanidad al satélite sea seguro y no solo una carrera contra el reloj. La NASA ha revelado que la esperada misión Artemis 3, que está programada para septiembre de 2026, ya no aterrizará en la superficie lunar. Ahora se proyecta para 2027, pasando de ser una misión de alunizaje
a una de pruebas técnicas de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre, añadiendo entonces una nueva etapa. Y eso significa que el momento histórico de poner botas sobre la Luna otra vez se traslada oficialmente a la misión Artemis 4, que por ahora está prevista para el 2028. La decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad que sugirieron un enfoque de pasos graduales para garantizar que cada sistema sea aprobado al límite antes de descender al polo sur lunar. A pesar del retraso, el nuevo plan de la NASA es mucho más ambicioso a largo plazo, porque a partir de 2028 planean realizar 2 alunizajes por año. El objetivo final ha dejado de ser una simple visita rápida para convertirse en la creación de una presencia humana constante y sostenible en la Luna, sirviendo como plataforma de entrenamiento para el futuro viaje a Marte. Y esta es una noticia que puede ser bien preocupante. Fíjese que los niveles del mar serían más altos de los que se estimaba. Así lo plantea una nueva investigación publicada en la revista Nature. De acuerdo a estos nuevos cálculos, los niveles promedio entonces serían 30 centímetros más de lo que se creía, alcanzando incluso los 150 centímetros en algunas zonas del sudeste asiático, por ejemplo, o del Indo-Pacífico. Esto sugiere que estamos en una urgencia mayor de la que enfrentamos a propósito de la crisis climática. Los autores explicaron que los métodos anteriores, utilizados en el 90% de los informes, no eran precisos. Estos modelos eran teóricos y no tenían en cuenta factores reales como los vientos, las corrientes marinas, la temperatura y la salinidad del agua. Esta falta de precisión entonces implica que habría 37% más de zonas costeras en riesgo, lo que afecta a 132 millones de personas. El nivel del mar no es solo un dato estadístico, es una línea de base que define nuestra seguridad costera. Un aumento mal calculado se traduce en una amenaza directa que acelera las inundaciones y el desplazamiento humano. Esto podría significar que estamos expuestos a inundaciones más fuertes en el futuro de las que esperábamos, ya que el agua comienza desde un punto de partida mucho más elevado, reduciendo el margen de tiempo para proteger nuestras ciudades. Con estas informaciones nos vamos. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Futuro 360. Recuerden que en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en nuestra cuenta de Instagram, pueden revisar esta y otras informaciones de los capítulos anteriores. Que tengan una buena semana. Nos vemos a la próxima.